Muy buenas tardes. Mi exposición de Derecho Internacional Privado será sobre el tema del reenvío. Mi nombre es Eliezer José Meléndez Anoja. Soy participante del 12º trimestre de Derecho de la Universidad de Acambú y vamos a dar inicio a la siguiente exposición. ¿Qué es el reenvío cuando hablamos de derecho internacional? Tenemos una pequeña conceptualización de lo que es el derecho internacional. Es un mecanismo de solución de conflictos negativos de jurisdicción. Esto es, aquellos que acaecen cuando con ocasión de una relación de derecho privado con elementos extranjeros relevantes surgen dos o más legislaciones de distinto ordenamiento jurídico nacional y ninguna de ellas se atribuye competencia a sí misma para resolver el asunto, sino que cada una de ellas, o sea, las legislaciones, da competencia a una legislación extranjera. ¿Qué sucede? Esto lo podemos ver ejemplificado de la siguiente manera. El reenvío no es más que cuando una legislación permite que otra dé un veredicto, dé una sentencia o dé una opinión acerca de un conflicto que ella tiene. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando uno de los nacionales o de las partes que integran el conflicto que se ha dado en ese territorio tiene otra nacionalidad o pertenece a otra legislación, es necesario corroborar las leyes del país de ese extranjero. Eso es lo que se entiende por reenvío. Entonces, por consiguiente, es necesario que la legislación en la cual está residiendo el asunto jurídico sea enviado a esa otra legislación, es decir, un reenvío. Recordemos que el reenvío tiene dos frases que dos etapas. Algunos juristas establecen que tiene hasta tres. Lo estaré desarrollando en la siguiente lámina. Y el origen del reenvío, me pareció demasiado importante el origen del reenvío, ya que fue por el caso de Javier Forgo. Aquí traigo una pequeña análisis y lo más puntual de ese caso. Es que ese fue un señor que nació de nacionalidad bávaro y que luego se fue a Francia. Durante su estadía en Francia, él obtuvo muchos bienes inmuebles, pero muere sin dejar sucesores. Entonces es allí donde la madre quiere venir a reclamar sus derechos sobre los muebles del hijo. Pero resulta que su último domicilio había sido en Bávaros, pero con el estudio del derecho establecen que el último domicilio no debería ser de derecho, sino que tenía que ser un domicilio de hecho. Por lo cual Francia gana la demanda y se le atribuye todos estos bienes inmuebles al fisco, motivado a que el último lugar de residencia del señor Javier Forgo fue Francia. Por lo tanto, le competía a Francia reclamar los bienes. En este lugar, a la personería jurídica que establece Francia, que es el fisco nacional, al igual que como sucede en Venezuela. Ese es el origen. De ahí, desde ese momento es donde nace lo que es el reenvío, porque Francia se ve en ese conflicto de leyes, porque el señor era de otra nacionalidad y estaba en otro país, y resultó que a través de los medios internacionales del derecho pudieron dilucidar la competencia, a quién se le atribuía la competencia. Aquí tengo un caso este es un caso propio, lo hice yo mismo de manera de hacerlo más entendible lo que es el reenvío. Entonces tenemos como siguiente: el señor Juan, venezolano de 34 años, se casa con Petra, que es italiana, tiene 17 años. Ya por ahí podemos ver que existen leyes que rigen el matrimonio en el aspecto civil, en el área familiar, ya que vemos que en Venezuela la mayoría es a los 18, pero en Italia desconocemos, no tenemos ese punto como tal, si ya se caracteriza por ser mayor de edad o es hasta los 21, no sabemos a qué edad le dan la mayoría de edad. Mas sin embargo, supongamos que se puede casar. Se casan en Alemania, donde tienen un hijo, y al cabo de 5 años viajan a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos suceden muchas cosas. Juan crea una empresa y obtiene bienes muebles e inmuebles, pues monta una empresa. Pero resulta que a los 3 años muere Juan. ¿Cuál es el problema acá? Que existen varias legislaciones. Tenemos las legislaciones competentes, sería la legislación venezolana por ser la nacionalidad del señor Juan. Tenemos la legislación italiana por ser la nacionalidad de la señora Petra, ya que está casada con el señor Juan, que son venezolanos. Y la señora italiana, por el conocimiento que tengo, una vez al casarse con el señor Juan,
obtiene nacionalidad venezolana. Y luego tienen un hijo que también es heredero, que es coheredero y tiene una nacionalidad alemana. Hay que ver cuáles son los intereses de la legislación alemana en el resguardo de los derechos de este infante, de este niño. Luego viajan a Estados Unidos, que es donde residen todos esos inmuebles, que es ahí donde crea, donde tiene su apogeo el señor Juan y decide obtener su riqueza. Entonces, luego muere. Entonces, ¿qué legislación se hace cargo? Pues supongamos lo siguiente: la legislación venezolana pretende reclamar los bienes inmuebles de su nacional, al igual que apoyando a la nacional esposa, que viene siendo la italiana, pero con nacionalidad venezolana. El hijo también tiene nacionalidad venezolana y pudiese tener nacionalidad italiana por la madre, más sin embargo también tiene la alemana por haber nacido en ese territorio. Aquí ya tenemos un conflicto de legislaciones que yo lo quise llevar a cabo única y exclusivamente con lo que es la heredad. Más sin embargo, hay conflicto de nacionalidades, hay conflicto de familiares, de derecho familiar, hay conflicto de derecho mercantil por los bienes que se encuentran fuera del país, y hay el conflicto de heredad, que era lo que quería englobar. Pero una vez haciendo el recorrido, me doy dando cuenta que existen varios conflictos de legislaciones diversas y que puede regular el derecho internacional según los tratados y convenios que haya ratificado cada uno de estos países que integren alguna de estas legislaciones. Más sin embargo, existe el reenvío, los tipos de reenvío, que es el reenvío de primer grado y segundo grado, lo que hablaba en láminas pasadas. El de primer grado es suponiendo que Venezuela solicita que le den una respuesta con respecto al caso, y una vez se la regresan, suponiendo que fueran dos estados, Venezuela e Italia, se la da a Italia, Italia la revisa, sentencia y regresa para que le dé cumplimiento a Venezuela. Más sin embargo, hay la de segundo grado, que es donde se la da a Italia, Italia no puede y la surte a Alemania, Alemania da resultados y reenvía a Venezuela. Más sin embargo, algunos juristas han establecido que existen de tercer grado, motivado a lo siguiente, de que Venezuela la da a Italia, Italia la da a Alemania, Alemania la sortea, o sea, la suelta a otra legislación que tenga intereses en el caso, para que esta dé respuesta y le dé respuesta, y esta regrese el reenvío, o sea, va y viene a todas las demás legislaciones que quisieron darle opinión o sentencia definitiva a lo que se planteó, al problema, al conflicto jurídico que existe. ¿Cuándo procede un reenvío? Bueno, tenemos tres supuestos. Estos son los supuestos para que proceda el reenvío. Es la diversidad de las normas en conflicto, o sea, que haya choque entre las normas, que por ejemplo una norma establezca un principio y la otra norma establezca otro y se encuentre lo que es un conflicto. Es algo similar a lo que conocemos como la traba de la litis. Debemos saber cuál es el conflicto en sí para poderlo resolver, qué es lo que está sucediendo, en dónde es el choque de las leyes. El segundo supuesto es la consulta a la norma de conflicto extranjero. Es necesario solicitar la consulta a la norma que está en conflicto para poder entenderla. Sabemos que para poder litigar en otro estado es necesario homologar nuestro título como abogado. Esto pasa lo mismo, nosotros no podemos conocer las leyes de otro país, no tenemos fundamento legal, titularidad para conocer de esas leyes, podemos conocerlas. Pero ¿qué sucede? Que no tendremos el pleno entendimiento y necesitamos una veracidad, algo escrito, algo fundamentado, donde sea esa legislación extranjera la que me dé respuesta sobre el caso en que se me está planteando. Y el tercer supuesto es la remisión de esta norma a otra ley. Es la comparación de mi ley con la ley en conflicto con la ley del extranjero. Vamos a remitir y de esta norma con otra ley vamos a comparar qué es lo que sucede y qué me dice cada una de las normas y en dónde hay un punto en común donde yo pueda encajar lo que es el conflicto material de leyes que me acarrea en la situación jurídica. Entonces, donde lo pueda concatenar, ahí es donde yo voy a poder dar respuesta y solución al conflicto jurídico que se ha presentado por el conflicto de las leyes, por el choque entre las leyes. El reenvío en Venezuela está estipulado su mayor base en el Código Bustamante. El Código Bustamante ha sido un código que ha recolectado mayor sustento con respecto al derecho internacional. Traigo a colación el artículo 7, que me pareció el que me puede englobar y generalizar lo que es el reenvío.
y me establece que cada estado contratante aplicará a los nacionales de los demás de las leyes de orden público interno a su domicilio. Es decir, que se van a aplicar las leyes sin importar la nacionalidad del extranjero. Todo lo que sucede en Venezuela se regirá por las leyes venezolanas, a excepción de aquellos tratados internacionales. Pero ¿qué sucede? Estos tratados internacionales no son de derecho privado, son de derecho público. Entre ellos encontramos, como por ejemplo los derechos humanos, aquella ratificación, todos aquellos tratados que han hecho Venezuela, los que ha ratificado, que tampoco hay algunos que no ha cumplido. Pero este es distinto porque esto se trata de derecho internacional y nos guiamos por nuestra legislación venezolana sin sortear ni tener eficacia en un reenvío. Esto ha sido toda la exposición, espero les haya gustado, hayan entendido de qué se trata un reenvío, qué sucede con un reenvío en Venezuela, cuáles son los supuestos para el reenvío en Venezuela y qué es lo que realmente busca un reenvío. A mi parecer es sumamente necesario que en nuestra legislación venezolana se dé lo que es un reenvío, que se pueda materializar el reenvío, ya que hay muchos nacionales que han estado emigrando a otros países y tarde o temprano tendrán su conflicto jurídico con respecto a algunos bienes que ellos puedan obtener en el extranjero. Esto ha sido la exposición, que tengan feliz tarde.